Y el otro juicio que hemos visto es que el hombre está expuesto a miseria, ¿no? ¿A qué nos referimos a miseria? Hemos visto que todos los sufrimientos, ya sean pequeños, ya sean grandes, ya sean el mismo bochorno que nosotros tenemos, el sufrimiento cualquiera, que va desde, como decimos, este simple bochorno que sentimos, hasta las aflicciones más profundas del alma, pasando por las enfermedades y las dificultades y problemas y calamidades, pues es parte del decreto de nuestro Dios por nuestro pecado. ¿No es así? Él activamente está obrando en contra, juzgando, porque nosotros nos hemos rebelado de Dios, ¿no? Pero también lo que aprendimos la semana pasada es que, a pesar de que Dios está entregando su juicio, ha decretado el sufrimiento a los seres humanos, ese sufrimiento es una bendición. ¿Se acuerdan? El sufrimiento del ser humano, las miserias a las cuales Dios los entregó debido a su pecado, a pesar de que son horribles, son terribles y quisiéramos quitarlas en esta vida, para esta vida esos sufrimientos son parte de la misericordia de Dios, que nos gritan a nuestro oído, ¿no? que le grita a la humanidad diciendo: las cosas están mal y tienen que volver al estado original, porque Dios no creó este mundo en ese estado. No creó al hombre expuesto a miseria, no lo creó así. Entonces, cada miseria, cada sufrimiento, cada dolor nos debe llevar a recordar esto: Dios no creó así a la humanidad. Dios no creó así. No nos creó así. Entonces, algo ha ocurrido. Y esas miserias nos deben llevar a recordar que algo ha ocurrido y que necesitamos volver al estado original. Y cuando entonces nos preguntamos, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Lejos de nosotros responder y decir, ¿por qué no hay Dios? ¿No? Porque así responden los ateos. No hay Dios. Lejos nosotros de decir que no hay Dios, lo que nosotros más bien decimos es que el hombre se rebeló, que el hombre falló, que el hombre quebrantó la ordenanza de nuestro Dios, que el hombre se buscó voluntariamente desobedecer a Dios. Y entonces Dios activamente, debido a su pecado, Dios lo entregó a miseria. Dios es el causante, el autor de que el ser humano sufra. Eso duele, ¿no? Pero esas miserias, esos dolores, esas angustias, una vez más, ¿qué le están diciendo al ser humano? Vuelve a Dios. Soluciona esto. Las cosas están mal. Debes solucionarlo. Entonces, ¿pueden ver la misericordia de Dios en medio de nuestro... Un poquitito más por acá, vente por si acasito. Un poquito más, por si acasito. El ser humano, entonces, está recibiendo la misericordia de Dios. Y cuando nosotros pensamos que más bien los males son como dicen los ateos, es la evidencia de que Dios no existe, porque si Dios es bueno debería eliminar la maldad. Y para otros dicen, entonces Dios es malo, porque entonces ¿cómo es posible que lleve a sufrir al hombre? Nosotros bíblicamente ahora entendemos, no, Dios sigue siendo bueno, porque esas miserias nos están demostrando que las cosas no están bien y deben ser solucionadas. ¿Y cómo se soluciona? Viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Hoy día vamos a ver otro juicio de parte de Dios para el pecador. Y es que ahora el hombre no solamente fue separado de Dios, fue expuesto a miseria, sino también el hombre fue entregado al pecado. Veamos, por favor. Las Escrituras enseñan que todos los hombres nacen espiritualmente muertos, claro, desde la caída de Adán y Eva, ¿no? Y nacen moralmente depravados, capaces de una maldad casi sin límites. Hermanos, tal vez lo que pasa es que nosotros no nos vemos tan malos porque
nos estamos comparando con los hombres más sanguinarios que ha habido en el planeta seguramente, o que de repente hay actualmente. No estamos pensando que tal vez somos como el vecino borracho, pegalón de su mujer, que tiene varias mujeres, que no le da nada a sus hijos, y encima es alguien que hace problema a todo el barrio, qué sé yo. Entonces nos comparamos con ellos y decimos, nosotros no somos así, nosotros sí somos buenos, ¿no? Pero la Biblia demuestra que el ser humano ha caído de su estado original. Se ha depravado en el sentido de que salió de ese estado original y ahora el ser humano pues es susceptible a todos a todo pecado. Y por lo tanto, cada ser humano tiene el potencial de convertirse en el peor ser humano que pueda existir. Ese potencial lo tiene Teo, ese potencial lo tengo yo, lo tiene David, lo tiene Mateo, lo tiene Lucas, lo tiene Elsie, lo tiene Cristian, lo tiene cada niño incluso, y cada adulto. Todos tenemos ese potencial. Pero ¿por qué no vemos entonces una sociedad donde todo el mundo no muestra nada de misericordia, sino más bien es fiero, malvado, ¿no? Y notoriamente perversa? Porque la gracia de nuestro Dios está operando para suprimir tu maldad y mi maldad. Eso es lo que las Escrituras responden. Es Dios quien suprime mi maldad para yo no ser todo lo que yo puedo ser. Para que tú no seas todo lo que podrías llegar a ser. Es Dios suprimiendo la maldad en el mundo. Así que cada ser humano entonces nace muerto y nace moralmente depravado. David creo que es ingeniero agrónomo, ¿no, David? Cuando tú siembras una semillita de naranja, ¿acaso en esa semillita de naranja no está toda la información para que se convierta en un arbolote de naranja que te puede dar sacos y sacos de naranja y por muchos años? ¿Está contenida o no la información ahí? ¿Está ahí o no todo el potencial? Creo que se le llama a las células totipotentes, las que están ahí contenidas, ¿no? En el cordón umbilical, o mejor dicho, cuando el óvulo y el embrión se forman, se unen, el espermatozoide y el óvulo se unen, comienza a haber una serie de divisiones, ¿no? Primero se dividen en 2, luego en 4, en 8, 16, se convierte en mórula. Cuando llega a ese punto, o traspasa ese punto, esas células se les llama totipotentes. ¿Qué significa? Que esas células tienen la capacidad de transformarse en cualquier cosa. O sangre, o piel, o cabello, o intestinos, en lo que sea. Son totipotentes, tienen la capacidad de transformarse en lo que sea. Pero algo ocurre que luego se diferencian. Y entonces ciertas células se diferencian y comienzan a multiplicarse, pero ya diferenciadas. Y otras también se diferencian. Pero cualquiera de ellas puede transformarse en lo que sea. En cualquier parte de nuestro cuerpo. Pero ahí en eso, cuando se le conoce como células madre, ¿no? Y luego en el cordón umbilical también hay células madre, ¿no? Células que se le llama totipotente. Están haciendo estudios que de esas células pueden entonces cultivarlas y ponerlos, creo, en ciertas partes del cuerpo, y al estar en el ambiente, depende de a qué tejidos es insertado, de acuerdo a ese ambiente, pues esa célula totipotente se convierte en lo que requiere ahí, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Algo que está mal, ¿no? Entonces, pero esas células tienen todo el potencial de convertirse en cualquier cosa, el individuo. El ser humano, introduzcamos ese término de totipotente al pecado, a la depravación. El ser humano es un ser, hablando en términos de pecado, totipotente. Puede hacer lo peor de lo peor, puede llegarse a convertir lo peor de lo peor. Pero no es nuestro Dios quien nos restringe esa maldad. Sigamos. Si les fuera permitido dar rienda suelta a su depravación, el resultado sería la completa eliminación del hombre. El hombre mismo se exterminaría a sí mismo si realmente se convirtiera en malvado. Y es que, miren, hermanos,
¿Cuántas personas actúan totalmente llenos de furia y de ira en contra de sus mismas familias? Incluso hasta se hacen daño a sí mismos. Imagínate que al ser humano se le permite y se le dé rienda suelta de ser todo lo que puede ser. La humanidad ya no existiría. Ya no podría existir. ¿Sí? Para la preservación de la sociedad y para sus propósitos y gloria, Dios restringe la maldad del hombre y lo guarda de ser tan malo como podría ser. Eso es fácil de demostrarlo, hermano. Seguramente, mira, ahorita nos vemos los rostros y estamos, sí, Señor, glorioso es tu nombre. Quiero que mi vida sea para ti, la gloria de tu nombre. Pero espérate. Solo necesitas recordar el momento en el que has estado completamente airado, enojado. ¿Y qué es lo que ha pasado por tu mente acerca de algunas personas? ¿Acaso no has deseado de repente nunca la muerte de esas personas o que le vaya de lo peor? Y si estaba en tus manos hacerlo tal vez, si de repente no te encontraban, si habría la posibilidad de que nadie te vea y que no seas encontrado, pudieras tú haber hecho daño a ciertas personas. Si habría la posibilidad, si estuvieras completamente seguro de cometer un robo de miles de millones de dólares y tienes la seguridad de que nadie te va a ver, ni una cámara, y nadie se va a dar cuenta nunca, te pregunto, ¿lo harías? Nadie se va a dar cuenta. Si se te da la oportunidad de pecar sexualmente o de como sea, y tú sabes y estás convencido que no hay nadie que te reconozca y que te vea y que nunca va a salir a la luz. ¿Qué sé yo? Las mujeres a veces, ¿no? Ponen, oh, qué guapo, no sé yo estoy hablando de personajes antiguos, ¿ya? Brad Pitt, ¿no? Los varones, ¿qué dirían? No sé qué mujeres hay en ese tiempo. Angelina Jolie, es de mis tiempos, claro, ¿no? Era viejita ya, ¿no? Pero no sé, ¿qué personajes hay en estos tiempos? Sí estarían completamente convencidos de que nunca serían encontrados. Darían rienda suelta a esos deseos pecaminosos. Claro, ahora ya somos creyentes y el Espíritu Santo nos obviamente suprime mucho más en nosotros de lo que suprime en los incrédulos, ¿no? Obviamente que eso ocurre. Pero las personas que están afuera, que no son creyentes, imagínate que se les dé la oportunidad de hacer lo peor en inmoralidad, en lo que sea, sabiendo que nunca van a ser encontrados. ¿Lo harían? ¿Usted qué cree? Obvio que sí, ¿no? Obvio que sí, ¿no? Claro que lo harían. En ser humano es así. Si Dios no suprime nuestra maldad, si no suprime nuestra maldad en nosotros mismos, hermanos, seríamos capaces de hacer las peores de las cosas. En el caso de nosotros, tengo entendido que nos suprime a través de ese espíritu, pero si Dios no puede tener comunión con el pecador, ¿cómo lo suprime a través? De todas maneras, Dios suprime la maldad del mundo. Él tiene una gracia común. En su gracia común, Dios lo que hace es suprimir la misma maldad en el hombre. Lo hace. Y la Biblia lo muestra. Dios suprime la maldad del hombre. No, pero de ahí a tener comunión es muy diferente, ¿no? Es muy diferente eso, ¿sí? Muy bien. La preservación de la sociedad y para sus propósitos y gloria, para la preservación de la sociedad y para sus propósitos y gloria, Dios restringe la maldad del hombre y lo guarda de ser tan malo como podría ser. Esta obra de restricción de Dios es lo único que está entre la humanidad y la autoaniquilación. Hermanos, esta sociedad se ha comenzado a apartar cada vez más de Dios. Nuestro himno todavía reza, ¿no?, al Dios de Jacob, el cual ya está en debate, ¿no? Ya están incómodos de que se cante al Dios de Jacob, ¿no?
En nuestro himno dice el Dios de Jacob, ¿no? Antes no se cantaba esa estrofa que menciona eso, ¿no? Pero se estaba cantando y ahora ya están incómodos de que se cante eso. Debe ser quitado incluso de nuestro himno, dice. Esta sociedad está haciendo todo lo posible por sacar a Dios de sus vidas. Vean ustedes qué es lo que ocurre cuando sacas a Dios de tus vidas. La homosexualidad está camino cada vez más fuerte. Y si damos rienda suelta a la homosexualidad, es obvio que el ser humano, como raza, va a desaparecer. Porque los homosexuales no pueden reproducirse. No lo pueden hacer. Que se casen varones con varones y mujeres con mujeres. Y que se permita eso en la sociedad. ¿No? Si el ser humano sería entregado completamente a su lascivia, a su pecado, el ser humano entonces se autoaniquilaría. Es una de las más grandes manifestaciones de la gracia de Dios hacia todos, el hecho de que Él restringe la maldad en el mundo. ¿Sí? Sigamos. El acto divino de entregar a los hombres a sus pecados ocurre cuando Dios deja de frenar la maldad del hombre, o por lo menos otorga al hombre más libertad para ejercer su depravación. No es que Dios empuja al ser humano a que haga maldad, sino que Dios restringe su... ¿Cómo lo suelta? Exactamente, es como que Dios comienza a darle más libertad al ser humano para que haga lo que le da la gana. Y entonces el hombre llega a ser de lo peor. Cuando tú ves personas que no están ya para nada, sus corazones están queriendo buscar a Dios, cuando cada vez están más rebeldes y renegados, y están de lo peor, ¿no será que Dios ya está soltando a esa persona? Y se está esa persona por su cuenta entregándose todos sus placeres y vicios, y inmoralidades y lascivias y pecados, como evidencia de que Dios, su gracia común la está restringiendo en esa persona. Y claro que Dios hace eso en la humanidad. Claro que Dios hace eso. Restringe su gracia y entonces el ser humano, ¿qué le ocurre? Se entrega a más pecado. Se deprava. O mejor dicho, comienza a manifestar su depravación. ¿Sí? Dios retira su gracia de restricción y entrega a los hombres a la corrupción moral y la depravación de sus propios corazones. Esto inevitablemente lleva a la destrucción y es una de las manifestaciones más terribles de la ira de Dios. Hermanos, esto no es muy difícil de entender. Basta que un padre le dé a sus hijos desde pequeño libertad para que luego sus hijos en el futuro, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué van a hacer los hijos? ¿Qué es lo que ocurre con los hijos a quienes los padres les han dado mucha libertad y no le han puesto autoridad? ¿Qué pasa cuando tienen 14, 15, 16, 17, 20 años, 25? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen ellos? Delincuentes, vicios, vidas destruidas, sin estudios, ¿no es así? Con desorden. Hermanos, eso es lo que... Y a veces el padre, en el caso del ser humano, piensa pues que es bonito, ¿no? Al poder darle de todo y no ponerle reglas y autoridad. Como también hay padres que dicen, no, yo ya no quiero saber nada. No, que haga con su vida lo que le da la gana. Lo sueltan y de verdad hacen lo que les da la gana. Si te das cuenta, no es difícil entender cómo es que el hombre llega a cometer de las peores cosas. Es porque Dios los suelta cada vez más. Pero si no los suelta, entonces vemos la evidencia de que esa persona es cada vez más ordenadita. Pues, ¿no? No estamos hablando de salvación todavía, ¿no? No estamos hablando de salvación todavía. Entonces, esto inevitablemente lleva a la destrucción y es una de las manifestaciones más terribles de la ira de Dios. El hecho de que Dios lo suelta. ¿Ha escuchado alguna vez algún padre decir, no, yo ya no quiero saber nada con mi hijo? Completamente enojado. Dios no dice de esa manera pecaminosa, pero recuerden que Dios no puede tener comunión con el pecado. Y llega un momento en el que Dios dice, hasta aquí no más. Y esa persona se entrega completamente a todo lo que es capaz de hacer. Y eso ocurre incluso en el mismo círculo evangélico.
iglesias donde al final terminan haciendo lo que les da la gana e incluso funcionándoles muchas cosas, convirtiéndose en iglesias herejes, pisoteando las escrituras de Dios y todavía les funciona el asunto, no es otra cosa más que el juicio de Dios apartándose de esas personas. ¿Ve? Entonces, en este capítulo consideraremos seriamente uno de los pasajes más oscuros en la palabra de Dios. Oscuros en el sentido más difíciles de entender, no que sea oscuro en el sentido malo, ¿ok? Romanos 1 del 18 al 32, por favor. Vayamos a Romanos 1 del 18 al 32. A ver, por favor, si tienen sus cinturones, los vamos a tener que poner. Romanos 1 del 18 al 32 y lo vamos a leer, ¿sí? Antes de leer, continuemos, ¿sí? Lo más aterrador de este pasaje es que el juicio del que habla se ha manifestado en diferentes grados en cada generación desde la caída, desde Génesis 3, incluyendo la nuestra, ¿no? Leamos Romanos 1 del 18 al 33, al 32 y entonces vamos a responder las siguientes preguntas que vienen. Primero leamos, por favor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie puede decir que no hay Dios. Basta con levantar tu mirada a la creación y te das cuenta, esto no puede ser producto de la casualidad. Hay un ser superior, infinitamente superior a nosotros, que ha hecho estas cosas. ¿Ok? Así que no tienen excusa, dice. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Increíble, ¿no? O sea, comenzaron a adorar a la creación en vez que a Dios, inclusive semejanza de hombre, semejanza de aves, cuadrúpedos y reptiles, de idolatría, ¿no? Por lo cual, escuchen, también Dios los entregó a... Es Dios, espérate, una vez más estamos viendo que activamente Dios está obrando. No es que el ser humano, solo por el hecho de pecar, comienza a convertirse en todo lo que es, sino que como parte del juicio de Dios, esto está ocurriendo. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Escucha. Por esto, ¿qué dice? Dios los entregó activamente a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. ¿Se dan cuenta? Cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Está hablando, hermanos, cuando esta carta está siendo escrita, aproximadamente ponle el año 60, 65 después de Cristo. A los 30 años, o 30 años aproximadamente después de la crucifixión. Estamos en el año 60 aproximadamente. Y la homosexualidad era algo bien notoria ya. No es de ahora nomás. Entonces,
cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, otra vez, subrayen eso, Dios los entregó varias veces, ¿no?, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahora entenderás por qué este texto es un texto bien delicado, ¿no? Hay muchas palabritas acá delicadas. Y de entre esas palabritas está diciéndonos el texto, Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó, pero a la misma vez ellos son culpables y son dignos de muerte, ¿no? Leamos la primera pregunta y comencemos a analizar un poco este texto, por favor. De acuerdo con el versículo 18, ¿contra quién se revela la ira de Dios? ¿Qué dice? ¿Contra quién se revela la ira de Dios? Contra los hombres que detienen con injusticia la verdad. El ser humano activamente está en rebeldía con Dios, ante Dios. Activamente el hombre se ha rebelado en contra de Dios. Lo ha hecho de manera activa. Y contra ese ser humano que se ha rebelado, la ira de Dios se revela. ¿Y por qué está ocurriendo eso? Recuerden, la santidad de Dios siempre es la respuesta, ¿no? Debido a la santidad de Dios, debido a su justicia, Dios no puede tolerar el pecado y tener comunión con el pecado, y entonces Dios lo que va a hacer es juzgar, aborrecer al pecador. Leamos la nota. La palabra detienen viene de la palabra griega katejo, que ya lo hemos visto anteriormente, que también puede ser traducida como restringir, detener o retener. Eso es lo que hace el ser humano. Retiene la verdad de Dios, no la quiere conocer, la detiene, la retiene, la restringe, no tiene y no quiere tener comunión con la verdad de Dios. Y entonces Dios se revela y se revela con ira desde el cielo. Aunque, por más que te duela, la ira manifestada de Dios para estos tiempos, su ira todavía es pequeñita, ¿se acuerdan? No es nada. Más bien su misericordia es mucho más grande. 2. De acuerdo con los versículos 19-20. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. O sea, hay cosas que de Dios se conocen sin necesidad de las escrituras de la Biblia. Hay cosas que Dios ya se ha dado a revelar. Ya ha mostrado y ha demostrado al ser humano, sin necesidad de la Biblia, que hay un Dios. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿Cómo le manifestó al hombre que Él es real, que Él existe? ¿Cómo, Chana? A través de la creación. A través de la creación, exactamente. Porque las cosas invisibles de Él, ¿qué cosas invisibles, Teo? Su eterno poder, su omnipotencia, el ser Dios, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. El ser humano no tiene excusa para negarla. No tiene excusa ante esta actitud que tiene delante de Dios de negarle, de vivir en rebeldía. Él ha demostrado que es real. Entonces, de acuerdo a los versículos 19-20, ¿cómo es que las Escrituras pueden correctamente declarar que los hombres no tienen excusa, incluso aquellos que jamás han tenido el privilegio de acceder a la revelación escrita de Dios en las Escrituras? Es decir, en términos más sencillos, ¿cómo es posible que Dios puede decir a los incas que no tienen excusa si no tuvieron la palabra de Dios? ¿Cómo, David?
¿Cómo, Cristian? ¿Cómo es que Dios puede condenar a los antiguos egipcios y decir, no tienen excusa de negarme, si todavía no había la palabra de Dios? Hay una conciencia de donde ellos nacieron, todo está hecho, ¿no? La naturaleza, las piedras, el agua. Solamente tenían que ver, observar y mirar, porque eso es lo que Dios ha puesto como evidencia de que Él es real y es Dios, de que hay un Dios. Ellos debieron haber buscado a Dios, pero como el ser humano se apartó y no puede buscar a Dios, ellos lo que hicieron es cambiaron entonces la deidad de Dios, el ser Dios, porque pudieron haberse dicho, uy, todo esto es real, debe haber un ser, pues busquémosle para adorarle. ¿Dónde estás? Buscarle y adorarle, tú que has creado el universo, tú que has creado todo lo que existe, venimos delante de ti para adorarte. ¿Y sabes qué es lo que hicieron cada cultura en el mundo? Manifestando que esto es universal. De distintas maneras, pero llegaron a idolatrar a la luna, al sol como los incas, a la tierra, a culebras, a animales, a seres mitológicos. Comenzaron a crear en sus mentes esas cosas. Y eso lo hace en cada cultura, tú encuentras eso. Pero se apartaron adrede porque toda la descendencia viene de los hijos de Noé, ¿no? Claro. Sabían en un inicio quién era el Dios verdadero. Exactamente. Se apartaron. En cada cultura, incluso cuando tú encuentras ya luego, por más que se hayan apartado por siglos, y una familia se haya ido, qué sé yo, a una zona tan alejada que nunca llegó a mencionar nadie de Noé ni de nada, comenzó a subir y armó toda su familia y todo un pueblo, y se hayan convertido en una tribu incluso muy rústica. Incluso ellos mismos comenzaron a buscar, porque Dios puso en el corazón del hombre la realidad de un Dios y la necesidad de buscarlo. Pero con su corazón desviado lo que hicieron fue hacerse ídolos. Cada cultura, cada tribu en la historia de la humanidad siempre ha buscado adorar a un ser superior. Siempre. Desde que ha nacido lo ha buscado hacer. Desde las edades más tempranas de la tierra, el ser humano ha buscado, de la existencia del hombre, el ser humano ha buscado adorar a Dios. Pero desviados, han adorado imágenes, han adorado animales, han adorado a la misma creación. Y no solamente eso, miren ustedes, la Biblia muestra que Dios, para tener comunión con Él, debe haber derramamiento de sangre. ¿Sí o no? Y así fue, para tú y yo tener comunión con Dios, Dios tuvo que derramar la sangre de su mismo Hijo. ¿Ok? Pero ese derramamiento de sangre, que incluso el pueblo de Israel, Moisés lo instituyó ya de manera oficial para el pueblo de Israel, Dios se lo ordenó en el monte Sinaí, ¿no? Ellos tenían la conciencia, no podemos acercarnos a este Dios, es muy santo. Tenemos que acercarnos a través de un intermediario. Alguien tiene que ser sacrificado por nosotros. Alguien debe haber. Y ahora tú observas cada cultura en el pasado, en la historia de la humanidad, y encuentras que siempre han buscado traer sacrificios a sus deidades. Siempre han querido sacrificar algo. Han sacrificado animales a sus dioses que crearon. Han sacrificado seres humanos a sus dioses que han creado. Todos, es como si todos tendrían un chip, pero un chip dañado, pero que todavía como que medio funciona y que los lleva a actuar de una manera. En toda la historia de la humanidad siempre han buscado traer sacrificios a su deidad. Pero al día de hoy ya no existe. Algunos todavía hay, algunos, ¿no? En la India específicamente, ¿no? En lugares muy... Bueno, no tanto en nuestra Latinoamérica, aunque incluso todavía el hecho de la Pachamama. Y me acuerdo que mi familia en el Cerro de Pasco, ¿no? Cuando compraban un camión nuevo, muy bien, se nos reuníamos todos, agarraron su cerveza, pago a la tierra, con su coquita, con su cal, ¿no? Ahí derramaban ahí, hablando en quechua. Mi papá, mis tíos hablan en quechua, ¿no? Bla, 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 y su pago a la tierra.
un pago, una ofrenda, como una especie de un sacrificio. Y luego a matar animales para comer. Y el animal, de todas maneras, sacrificado y ofrecido a la tierra, para luego comerlo en honor de lo que lo que están comprando, un camión. O incluso cuando en llantas también he visto, hay que cambiar todas las llantas del carro. Se compra, y llantas son caras de los camiones, ¿no? Si la llanta no es su carro, de David, creo que está como 500, más de 600 soles, creo que está tu llanta, ¿no? Cada uno. Ya te vas a enterar. 600, 700 soles está cada llanta. 4 llantas, imagínate. El hinduismo es antiguo, casi creo que es claro. antiguo después del Ajá. Uh-huh. Claro, y ya tenían siempre la idea de hacer sacrificios y entregar. Y eso no es raro, porque en Asia no se puede difundir, ¿no? El cristianismo como en Europa, como en América, en Oceanía. Sí, pues, porque lo que pasa, mira, si te das cuenta, el cristianismo, como siempre lo hemos dicho, a los pueblos que ha entrado, ha traído cultura, ha traído academia, ha traído erudición. Y en esos pueblos, lastimosamente, las misiones no han sido del todo fructíferas en el pasado, ¿no? Y es más, mismo Latinoamérica no fue evangelizada con el cristianismo europeo, reformado, de la reforma protestante. Latinoamérica fue evangelizado, entre comillas, con la palabra más la tradición, que es el catolicismo romano. Y a los pueblos a donde ha llegado el catolicismo romano en Latinoamérica, ¿qué son? No, pero no solo eso. Académicamente, potencialmente, económicamente, ¿qué son? Se les considera ahora, cuidado con decir subdesarrollo, ahora somos, ¿qué cosa? Emergentes. Porque si no, hasta nos ofendemos. Pero mira tú el Evangelio, que es palabra de Dios como máxima, con la palabra de Dios como autoridad máxima, y el Evangelio puro, Europa. Y sus reflejos a Estados Unidos, ¿no? Con el puritanismo y todo eso. Increíble, ¿se dan cuenta de la diferencia? Pero a la India pues no llegó muy bien eso. A donde llegó el cristianismo bíblico, explotó un movimiento de vivir para la gloria de Dios como no lo han hecho en las otras religiones. ¿Querías decir algo? No, sino que a la luz de las Escrituras, como dice, todo tiene una respuesta, ¿no? En este caso, por ejemplo, ahora que se está leyendo el versículo de Romanos 19:20, muchos nos preguntamos, ¿no? Y a esas personas que no llegó el cristianismo como en los incas, como lo decías, ¿no? Cómo ellos pudieron recibir, cómo se les puede culpar a ellos de no adorar a Dios. Pero de verdad yo ahorita me sorprendo, tal vez lo he leído, ¿no? Este versículo, pero ahora escuchando la palabra y viendo en el versículo que sí está escrito, hay una respuesta, ¿no? Que a todos, yo creo que Dios, creo que nacemos ya con eso de nosotros ver, ¿no? De la deidad de Dios en la creación, no de buscar. Y creo que cada ser humano nos inclinamos a donde queremos. Uh-huh. Y creo que eso pasó con los incas y con otras religiones que no adoran a Dios, ¿no? Que el ser humano ya eligió inclinarse. Y pudiendo haber buscado al Dios verdadero. Dios, que es único. El mismo que ha creado a los animales en la India es el mismo que ha creado los animales acá, ¿no? Entonces pudieron haber dicho lo siguiente, ¿no? Y la Biblia demuestra que pudo haber sido así, lo demuestra clarito, que ellos debieron haber salido de sus casas y ver, oh, wow, hay un Dios, ¿dónde está? A buscarle, ¿no? Debieron haber hecho eso. Es más, Pablo cuando va al Areópago, ¿se acuerdan ustedes ahí? Para predicar, habían ahí en Éfeso, ¿no? Tenían cantidad de dioses, ¿no? Estatuas a dioses, a tal dios, sus estatuas, para que le adoren todo lo que quieran. Cantidad de dioses. Y entonces, estos hombres eran tan entregados a eso de adorar a dioses, y si aparecía otro dios nuevo, ellos querían saberlo. Tenían un altar donde no tenía ni imagen ni nada, y solamente decían, habían puesto ellos
al Dios no conocido. Un altar donde no hay imagen, pero al Dios no conocido. Ellos decían, no vaya a ser que se nos ha olvidado algún Dios por ahí que no lo conocemos y no se vaya a ofender con nosotros. Así que al Dios no conocido, ahí. ¿No? ¿Se acuerdan, no? Pero luego viene Pablo y ve eso y dice, de este Dios quiero hablarles. De este Dios quiero. Aprovecha eso, de este Dios yo quiero hablarles. Él es el que hizo los cielos y la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es adorado, ¿no? Por manos, y no necesita nada de nosotros. A este Dios es que vengo a predicarles. Todos pudimos haber llegado a la conclusión de que hay un Dios verdadero, único, tan solamente abriendo nuestros ojos y viendo la creación. Y la Escritura lo demuestra. Por lo tanto, ¿cómo Dios puede entonces juzgar a los incas si no conocieron las Escrituras, la palabra de Dios? Pero sí tuvieron Por la que creer en revelación Dios, ¿no, pastor? general. Se inclinaron. La Biblia nos enseña que Dios tiene dos tipos de revelación. La revelación general, donde Dios ha dado a entender quién es Él de manera general a cada ser humano en toda la historia. ¿No es así? Pero también tiene su revelación especial. La palabra de Dios es revelación especial. Cristo encarnado es revelación especial. ¿Ok? Pero la pregunta, diga. Yo me pregunto, si ellos tuvieron la idea de crear un dios sol, ¿no? Las serpientes, la Pachamama y todo eso, porque ellos creían que, digamos, esos dioses han creado el mundo, o cómo era la idea de ellos, ¿por qué adoraban? Eso es lo que ellos pensaban. ¿Por qué eran serpientes? Para los No incas, demostraban el Dios nada. Sol era el creador de todo lo que existe. No lo sabía. Ellos decían esto, este mi Dios ha creado esto. Y entonces lo adoraban. Pero solamente era necesario que, a ver, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás, Dios? ¿No? ¿O dónde estás, Deidad, Creador? ¿Dónde estás, Creador? Quiero a ti encontrarte. Porque al único que ha creado, la realidad es de que está creado, hay quien lo ha creado y yo quiero conocerlo. Pero el hombre, en vez de buscar a Dios, dice el texto, ¿qué es lo que hizo? Creó otras cosas y comenzó a adorar otras cosas. Yo lo veo como por el lado cuando los hebreos volvieron para la tierra prometida y Dios les mandó a matar a todos, ¿no? Niños, ancianos, mujeres, porque ellos, como se dice, ya están destinados en que en su futuro sean apartados de Dios, ¿no? Sean malvados. Yo lo entiendo por ese lado, ¿no? Quizás Dios ordena a exterminar a esos pueblos a donde iban a entrar los israelitas, porque esos pueblos, como decíamos, cada niño era una semilla totipotente para adoración a todos los dioses de los cuales adoraban sus padres. Y si ellos no los botaban, no los expulsaban y no eran exterminados, estos pueblos iban luego, al vivir conjuntamente con los israelitas, los iban a influenciar a algo que Dios detestaba, la idolatría, la hechicería y muchas otras cosas. Y no solamente eso, estos pueblos se iban a levantar e iban a hacer daño al pueblo de Israel. Y ¿sabes? El pueblo muchos se creyeron, incluso el mismo Saúl, se creyó más santo y más bueno y misericordioso que Dios, que no mataron a todos, dejaron con vida a muchos. Y como dejaron con vida a muchos, luego esos pueblos en el futuro se levantan, esos niños que quedaron vivos, se levantan y hacen tropezar al pueblo y Dios termina exterminando también a las 10 tribus, ¿no? Al reino del norte, ¿se acuerdan ustedes? Exterminado por completo, juzgados, aplastados, muertos de una manera bien terrible. Pero Dios les había ordenado que quiten a los idólatras, a los hechiceros, a los pueblos que tienen costumbres distintas a lo que Dios había ordenado. Y entonces Dios ya comienza a revelarse ahí con Moisés, ¿no? ¿Quién es Él y qué es lo que quiere? ¿Ok? Pero vayamos hasta antes de Moisés. Dios reveló quién es Él a través de su creación, en toda la historia, no solamente a través de Moisés, o antes de Moisés, sino a través de toda la historia.
Dios se reveló quién es a través de su creación. Eso es lo que está diciendo acá. Por lo tanto, ¿por qué entonces Dios dice que no tienen excusa aquellos que no han tenido el privilegio de acceder a la palabra de Dios o a un estudio como este? ¿Por qué? Porque Dios se los reveló a toditititos a través de su creación. Eso es lo que dice el texto. Sigamos. Nota. También pone la necesidad, ha puesto la necesidad de creer en algo. En algo, ¿no? No, lo que pasa es que cuando Dios crea, nos crea en comunión con Él. Para creer, estar en comunión con Él. Cuando el hombre es separado de Dios, el hombre queda con ese vacío y entonces quiere ahora llenarlo, quiere entonces creer, pero como el corazón ya está entregado a la maldad, ¿no es así? El hombre ahora adora imágenes, cuadrúpedos, aves, a la misma creación, menos que a O Dios. tal vez a lo que le hace más feliz, ¿no? O sea, porque mira, seguir como dice la palabra verdadera es un sacrificio, te puede resistir algunas cosas, ¿no? Pero tal vez inclina a lo que les hace más feliz, a lo que es más fácil, ¿no? Por ejemplo, Claro. como está lo de Huánuco, por ejemplo, que hacen los negritos en adoración al niño Jesús. Entonces, como que ellos son devotos, pero lo hacen a su manera. Y es tal vez una idolatría, ¿no? Porque adoran ahí al niño Jesús y todo eso. Pero se inclinan a lo más fácil y a lo que a ellos les hace feliz, ¿no? Claro. Es que el ser humano fue creado para adorar. Así de sencillo. Pero en su estado caído, para adorar y rendir cuentas. Para eso fue creado el hombre. Pero en su estado caído, el hombre todavía tiene la necesidad de adorar. Pero ahora va a adorar a aquello que no le rinde cuentas. Y entonces las imágenes, el sol, la luna y todos los otros ídolos, te piden cuentas, te dicen, oye Chana, ¿cómo estás con tu esposo? ¿No? Oye David, ¿cómo estás con tu esposo? Oye Priscila, ¿cómo está con tu vida espiritual? Oye Cristian, ¿no? O sea, no te pide cuentas. Y entonces buscan ellos, esas imágenes no te piden cuentas. Y entonces buscan adorar a Él porque están felices. Y Adán y Eva, miren lo que ocurrió. Cuando ellos cayeron en pecado, ellos se escondieron de Dios. Se alejaron de Dios. Y el ser humano entonces en su necesidad de adorar, se aleja de Dios, se esconde a Dios y pone un sustituto. Un sustituto que lo lleva a pensar que está bien en comunión con su Dios, que todo está bien. Pero no es así, pues, ¿no? ¿No? ¿Amén? Sigamos. Nota, esto no significa que todos los hombres saben todo lo que puede ser conocido acerca de Dios o que todos los hombres se les concede el mismo grado de revelación. No significa eso. La creación no te da una revelación total de quién es Dios. Es más, sales a la creación y tú puedes tener la revelación de que sí hay un creador, pero puedes tener esa revelación en distintos grados. Más profundo, menos profundo, muy débil. Pero ahí está de todas maneras, ¿no? Significa entonces que todos los hombres, en todos los lugares y en todos los tiempos, poseen suficiente. No es total, ¿no? Sino suficiente conocimiento del único Dios verdadero para no tener excusa de sus pecados en el día del juicio. Cuando vengan delante de Dios, nadie dirá, yo no conocía. No, hay suficiente conocimiento de este Dios en la creación, suficiente. Con eso basta. Suficiente. ¿Sí? Dime. El sentido moral del hombre entre lo bueno y lo malo también es parte de esa revelación. El ser humano, a ver, ¿eso es el albedrío, te refieres? ¿De la capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo? La moralidad se lo dio Dios, se la dio al ser humano y Dios, solo que esa moralidad ahora está caída, pero tenemos la imagen todavía de Dios, solo que ahora caída. Por lo tanto, la moralidad, obviamente que viene de Dios, pero está distorsionada, ¿no? Está distorsionada. ¿Ok? Entonces, aunque limitada, la revelación de Dios a los hombres no ha sido ambigua o poco clara. Es clarita, está diciendo el texto. Él ha hecho manifiesto, dice, a todos los hombres que hay un solo Dios verdadero y que únicamente Él debe ser adorado. El universo que Dios hizo y prueba su existencia
actúa simplemente como confirmación o recordatorio de lo que todos los hombres ya saben. Hay un solo Dios digno de adoración y obediencia. Cada ser humano sabe eso. El asunto es que lo niegan. ¿Por qué? Rendirle cuentas es el asunto. Ordenar tu vida de acuerdo a lo que Él quiere es el problema. Por lo tanto, yo prefiero ser ateo. ¿No? El hombre prefiere ser ateo. ¿Qué es más fácil? ¿Ser ateo o conformar tu vida a la voluntad de Dios? ¿Cuál es más fácil, David? ¿Negar a Dios y poner tantas excusas y cuestionar a Dios, o ordenar tu vida a lo que Dios ordena en su palabra? Porque todo aquel que de manera sincera lo ha hecho, lo que ha hecho es experimentar de verdad el corazón en paz con Dios. ¿Ve? Es más fácil decir que no hay Dios. Es muy fácil. Es mucho más fácil. Es como cuando tú le das un trabajo o una obligación a tus hijos y siempre están buscando lo más fácil de cómo hacerlo de más rápido, ¿no? Porque están entretenidos en otras cosas y ya siempre... ¿Cuántas veces me ha pasado en casa? Han tomado la ruta fácil y yo siempre les he corregido. A mí no me gusta que tomen la ruta fácil, porque eso me demuestra que en realidad solo estás queriendo cumplir. Hazlo bonito. Está en el hombre el tomar la ruta fácil. La ruta fácil es decir, no hay Dios. La ruta difícil es comenzar a probar, a ver, ¿qué tal si pruebo ordenando mi vida como dice las Escrituras? ¿Qué tal si lo hago? No quiero hacer eso. Es mejor tener 2, 3 mujeres, ¿no? Es mejor ir a perderme por ahí, qué sé yo. ¿Sí o no? Eso es mucho más fácil, ¿no? Que adorar a nuestro Dios. Entonces, aunque limitada la revelación de Dios a los hombres no ha sido ambigua o poco clara, Él ha hecho manifiesto a todos los hombres que hay un solo Dios verdadero y que únicamente Él debe ser adorado. El universo que Dios hizo y prueba su existencia actúa simplemente como confirmación o recordatorio de que todos los hombres ya lo saben. Hay un Dios que debe ser adorado. Lo hay. 3. De acuerdo con los versículos 21 al 25. Volvamos, por favor, al versículo 21 al 25. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no dice, la Biblia no cree en ateos. La Biblia no acepta ateos. No, sí conocen. El asunto es que lo niegan. La Biblia no te acepta a los ateos. Ni siquiera los demonios son ateos. Creen y tiemblan. Ni siquiera los demonios. O sea, el ateísmo es una cosa completamente extraña. Que hasta los demonios seguramente están... O sea, ¿qué? ¿What? ¿Cómo es? En inglés hablan los demonios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Debieron haber venido a dar gracias. Sino, ¿qué es lo que hicieron? Se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón entenebrecido con tinieblas, ¿no? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Niega a Dios y ya caíste en necedad total. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos, de reptil. Ahí entran hasta los incas, hermanos. ¿Se dan cuenta? Es claro, ¿no? Y luego termina diciendo hasta el 25, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Los entregó significa que Dios cada vez más ¿no? Y de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, dice. Amén. Muy bien. Pregunta, ¿cuál ha sido la respuesta universal de la humanidad a la revelación de Dios? Negarla. ¿Sí o no? Negarla, evadirla, esconderla, cuestionarla. Eso es lo que ha hecho el ser humano. Pregunta, ¿cómo describen las siguientes porciones la reacción del hombre?
Con idolatría, ¿no? Con intento de seguir adorando a alguien, pero como ese alguien me pide cuentas, mejor adoro a algo que no me pide cuentas. Santo Tomás de Aquino, San Judas Tadeo, Santa Rosa de Lima, el cóndor, la luna, el sol, la vaca. El ser humano fue creado para adorar. Pero, ¿sabes? El ser humano no deja de adorar. Siempre el ser humano está adorando. Siempre lo está haciendo. Y en última instancia, el ser humano se adora a sí mismo, que es el peor de los dioses que tiene. Adorar otros dioses no es adorarse a sí mismo también. Claro. O sea, es idolatría. Pero el adorarse a sí mismo se ve mucho más evidente en nuestros enojos y resentimientos, por ejemplo. Porque, mira, si tú vas y le dices a los católicos, oye, la Virgen no hace nada, tócale sus vírgenes. Ocurrió, bueno, no lo voy a recordar porque es mejor que haya grabado ustedes. Se va a entender esto. Pero tócale nomás sus ídolos a los católicos. Se van a... Tócale nomás sus ídolos. Una vez que una persona se cayó, creo. Casi lo chanca. Yo me acuerdo. Espérate. En 2022. Entonces, tócale nomás tus ídolos. Van a venir y te van a querer sacar la mugre. ¿Por qué? Has ofendido a su ídolo. Ahora, espérate, nos reímos de eso y cuestionamos incluso eso. Nos burlamos de eso. Pero cuando te ofenden, cuando te insultan, cuando tocaron tu ídolo, ¿cómo reaccionas? A mí no me lo van a hacer. ¿No? También, o sea, estamos preparados para adorar. El asunto es que, ¿a quién adoramos es el asunto? ¿No? Pi. Muy bien, volvamos al tema, ¿sí? Hay algunas cosas que obviamente no podemos mencionar debido a que queda grabado y hay muchos que lo están viendo, ¿no? Tenemos que tener cuidado de eso. Chispas, dice. Córtalo, dice. ¿Cómo dice? Muy bien, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias. Sí le conocieron, ya les dije. Claro que lo conocieron. ¿No? Es evidente eso. Es completamente evidente. Les es evidente debido a la creación. ¿Sí? B. Sino ¿qué hicieron? Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En vez de adorar al Dios que ellos ya conocen y saben, no, mejor me hago científico, dicen. Nosotros no negamos la ciencia honesta. Hemos traído a Joe Owen el 2019, ¿se acuerdan? Y incluso estamos pensando en este año, quién sabe, tal vez volverlo a traer, y esta vez, si se puede, con un astronauta, ¿no? Ajá, exactamente. Traerlo acá, Tingo María. Yo ha venido 2 veces a Perú. Ya vino, ya. Sí, lo ha traído. Pero solo a él. Uh-huh. Ahora, el astronauta... A San Marcos lo han traído, San Marcos lo ha traído a él y al astronauta. ¿Sí? Mm. No lo he visto. Pero eso ha sido el año pasado, el anterior pasado, creo. Lo han traído. Ahora, este astronauta fue el capitán de la estación espacial, ¿eh? Y trabaja y anda ahora en conferencias. Ha vivido ya. Ha vivido ahí. Su última misión fue hace poco nomás, hace un año, 2 años creo, y de ahí ya él se retiró ya, ¿no? Y ahora están otros. ¿Qué dice? ¿Que la Tierra es plana? Cúbica. El astronauta que subió a la luna. Glorifica a Dios. Astronauta, es un astronauta, pero es ni siquiera un simple astronauta, o bueno, el solo hecho de ser astronauta ya no es ser simple, ¿no? Pero era capitán de la estación espacial. Ahora es cristiano. No es que era, es cristiano, ¿no? Es cristiano. Y como cristiano incluso, después de bajar,
del espacio, él iba y se involucraba a la apologética, pues, ¿no? O sea, a las conferencias, y después volvía, ¿no? Así. En fin. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se creyeron sabios, ¿no? Nota, el hombre se ha vuelto de la luz del Dios omnisciente y ha construido su propia visión de la realidad. Esta rebelión ha llevado a absurdos intelectuales, oscuridad moral e inutilidad, por las puras. Hay una ciencia. Si la ciencia descubre la verdad, jamás va a contradecir la Biblia. No hay manera. Si la Biblia es verdad y lo que la ciencia descubre es verdad, jamás se van a contradecir. No va a haber contradicción. No lo hay. Salvo que no estén buscando o estén como debe ser o estén parcializados a negar a Dios, ¿no? O estén, como esos momios, armándole. Verdad, ¿no? Una locura, ¿no, David? Te diste cuenta, ¿no? Yo le había creído. Tú habías creído un poco, ¿no? Sí, yo me acuerdo. Pero ni bien me mandaste, yo dije, esto es una locura, porque las escrituras no dicen que eso va a haber ni va a existir. Dije. O sea, al toque nomás busqué y yo dije, acá le voy a encontrar la falsedad. Y fue facilita encontrarla. No, es que en México encuentras en ciencia muy buenos, en ciencia. Claro. Y que el Congreso lo respalde ese descubrimiento. Yo dije, Pero si te das cuenta, en el Perú nomás, ¿quiénes son nuestros congresistas? ¿Quiénes? Cualquiera llega a ser congresista. Y por motivaciones políticas y más aún. Si tú a una nación le enseñas que no hay Dios, quitas la parte moral, esa está libre para introducir todo tipo de leyes en favor, por ejemplo, en favor a la homosexualidad, a la pedofilia, porque si no hay Dios no hay nada. Si no hay Dios, el ser humano no tiene valor, por lo tanto, el aborto pues es legal. Saca a Dios y el aborto es legal, porque si Dios no existe, ¿qué le da valor al ser humano? El matar a una persona no debe ser ni siquiera delito, porque ¿acaso el león lo condenan por matar a otro león? Entre animales se matan, no hay condena. Si solamente somos producto de la casualidad, no hay moral. ¿Quién nos da valor si solamente somos producto de la casualidad? No tenemos valor. Si te mato, no hay ningún problema. El valor viene de un ser que le ha dado, y es Dios. Si no existiera Dios, el mundo sería un caos. Claro. Y como Dios está separado del hombre, la humanidad es un caos, pero Dios todavía restringe esa maldad. Luego dice versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron al final necios. Nota, cuando una humanidad finita y que tiende al error pone su propio conocimiento y entendimiento por encima del Dios omnisciente, el resultado es la multiplicación de los necios y la necedad. Y ahora hay cantidad de necios, ¿no? Para mí es increíble, yo hasta ahora no entiendo. Incluso hasta las cámaras han avanzado su capacidad de resoluciones increíbles. Pero cada ovni que te presentan actualmente siempre es la misma calidad de los años 60, 70, 80. La misma calidad. No encuentras uno en HD teniendo tanto. Ahora hasta los accidentes te lo muestran en HD. Pero sí sea cierto, las naves pueden ser creación humana, simplemente, pero que sean seres extraterrestres. Mira, Yada dice que le sorprendió lo que enseñamos la semana pasada. No sé si acá lo dije. ¿Por qué el universo es tan grande? Si se dan cuenta, la Tierra es una nada. Es más, nuestro sistema planetario, ni siquiera estoy hablando solo del Sol. Es más, olvidemos siquiera del sistema planetario. Vayamos a nuestra galaxia, la Vía Láctea. No es nada comparado a las millones y millones y millones y millones de galaxias que existen en el universo. No es nada. Entonces, lo que se pone a pensar el ser humano es, pero hay tantas galaxias, puede haber vida ahí. ¿Cómo es posible que solo en el nuestro hay? ¿Por qué es tan grande? ¿Por qué? O sea, Dios va a crear tan grande y no va a poner vida en otros lugares. Yo te doy la respuesta. ¿Por qué el universo es tan grande? ¿Por qué vida solamente hay acá y no hay en otros lugares? ¿Por qué, o sea, tanta exageración de Dios de hacer el universo tan grande? ¿Saben por qué?
Para manifestar su grandeza, punto. Para manifestar su poder, porque Él es grande, porque Él es omnipotente. Y solamente lo que hizo fue un despliegue de lo que Él es. Y creó soles y millones de soles. Soles cientos de veces más grandes que el mismo sol nuestro. ¿Sabían eso, no? Nuestro sol es un puntito comparado a otros soles que existen en otras galaxias, en lugares. Es increíble. Es a propósito que Dios lo ha hecho así, para mostrar, porque Él es grande, solo para manifestar su grandeza y su gloria, nada más. Los cielos, que dicen, cuentan la gloria de Dios. Ahí está. No que necesariamente por ahí al IT, ¿no? Muy bien. D. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, ¿qué más dice? En semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Claro, en vez de adorar al verdadero Dios, comenzaron a adorar a todo lo que ya sabemos nosotros que adoran, ¿no? Tanto es nuestra necesidad de adorar que a veces hasta personas adoramos. Si no me quieres, me mato. ¿No? Si no me amas, me mato. ¿No? Algo así, ¿no? ¿No? Siempre estamos con la tendencia a adorar. La locura del hombre incrédulo se revela más en los objetos de su adoración. En vez de adorar al Creador, termina adorando creación, hermano. En vez de adorar al Dios omnipotente, hace su yeso, su imagen, lo llama a Dios y le pide y le ora. Y le dice, tú nos creaste, tú nos hiciste. Qué tonto. Es absurdo, ¿no? Pero entonces, ¿por qué? Solo por negar. Y entonces, para negar a Dios. Y entonces, la Biblia tiene errores, lo han hecho los hombres. ¿Te das cuenta por qué? Que es mucho más fácil negar las Escrituras, negar en vez de ver la evidencia. Yo les dije, estoy volviendo a estudiar canonicidad, doctrina de las Escrituras, el canon, cómo es que se estableció y todo ello, y hermanos, es hermoso. Cuando alguien viene y comienza a hablar sandeces de las Escrituras, me pongo a pensar y digo, Dios mío, cuánta ignorancia hay. En una conversación de 5 minutos no se puede solucionar eso. Hay tanto, hermanos, que nuestro Dios ha revelado para estar buscando nuevas revelaciones, ¿no? Es increíble. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ya lo sabemos, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Antes del Creador, adoran. Es como que tú, imagínate que David diga, ve la sombra de Chana, ay Chana, te amo, me encanta, ven, te amo, por favor, vamos a pasear. Y Chana está sentada ahí a Chana ni caso le hace, ¿no? A su sombra. El ser humano hace eso, tontamente, ni siquiera a la sombra, a la creación de Dios, en vez de adorar al Creador. A través de la historia vemos a los hombres rechazando al Creador, quien está por encima del hombre, y en cambio adorando a las criaturas que están en un nivel más bajo que ellos. Hasta el mar lo adoran. Y le pusieron su dios, Poseidón. ¿No? Zeus, ¿no? Y en fin, así, ¿no? Tantos dioses. 4. Veamos 4, por favor, para terminar más rápido nuestra clase. 4. En el versículo 18 aprendemos que la ira de Dios se revela desde el cielo contra los hombres, quienes voluntariamente niegan y detienen la verdad. De acuerdo con los siguientes versículos, ¿cómo se ha manifestado la ira de Dios contra ellos? Muy bien, ¿qué dice en el versículo 24? Dios los entregó ¿a la qué? Inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Inmundicia y concupiscencias. Dios los entregó al poder de las lujurias de sus propios corazones.
moralmente corruptos. Es decir, se aparta y entonces tú abrazas todo aquello que Dios detesta. No es que Dios te dice, ven, peca, parte de mi ira, ven a pecar. No dice eso. Se aleja y prácticamente lo que está haciendo es entregarte a tus propias pasiones, porque eso es lo que ocurre. Buscas lo malo. Por eso es fundamental, hermanos, mantenernos en comunión en la iglesia. Porque no hay nada que pueda luchar contra los apetitos de la carne más que su palabra en abundancia en nuestros corazones, y el Espíritu Santo usa eso. Es la verdad. Es la verdad. Entonces, y el resultado es una vergonzosa impureza. Comenzamos a hacer de todas cosas. Solo piensa, porque todos hemos pasado por eso, hasta yo mismo, los tiempos que hemos estado alejados de la comunión con Dios. Yo mismo me pongo a pensar, ¿acaso no hemos llegado a hacer cosas vergonzosas, impuras? No creo que solamente a mí me haya pasado. La palabra inmundicia viene de la palabra griega akatarsia, que también puede ser traducida como suciedad. Caemos en todo tipo de suciedades. Pero qué bueno es nuestro Dios, que nos regresa a su redil, ¿no? Que nos ha regresado a su redil, a su cuidado, a su misericordia. B. Dios los entregó a pasiones, ¿qué dice? Vergonzosas. Otra vez, agarremos, por favor, esa tele grande y conectemos en audio y video todo lo que ha pasado por la mente de Cristian. ¿Quedarías bien parado, Cristian? ¿O quedarías completamente avergonzado, que de repente nunca más nos quieres ver a la cara? Posiblemente sí, ¿no? Ahora, no solamente es con Cristian. Si ponemos a cálculo acá, igualito. Nosotros pensamos, ¿no? Muchacho inocente, ¿no? O sea, ¿sí o no? Se le ve bien inocente, ¿no? Bien, ese muchachito es, espérate, ante nuestros ojos, ¿no? Pero ni él se libra de estas cosas. Porque él mismo el otro día dijo, no, pastor, no soy tan inocente, dijo. Incluso cuando lo dijo, sonó inocente. Pero, aún así, ni él se libra seguramente de quedar mal parado, de las cosas que ha hecho, ha pensado, ha querido, en su soledad, en su mente solamente. ¿Sí? La palabra griega atimia, que también puede ser traducida, de la palabra griega atimia, que también puede ser traducida como deshonroso, vergonzoso. La frase puede ser literalmente traducida como pasiones desgraciadas. ¿Has estado envuelto en pasiones desgraciadas antes de estar en comunión con Cristo? Todos lo hemos estado, hermanos. Todos. No podemos nosotros tirarnos la piedra los unos a los otros. Al primero que tendríamos tirar la piedra a nosotros mismos. C. Dios los entregó a una mente reprobada. De la palabra griega adóquimos. A, partícula negativa, ¿no? Y dóquimos, probado o aprobado, ¿no? O sea, reprobado, pues, ¿no? La palabra también puede ser traducida como rechazada, descalificada, incompetente, no aprobada o sin valor. Una mente reprobada es una mente que no puede soportar la prueba de la justicia de Dios. Punto. 5. De acuerdo con los versículos 28 al 32, leamos, por favor, para terminar. Dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿te das cuenta? Es más fácil negarlo. No lo quiero aprobar, no lo apruebo, me creo más culto, me creo más sabio. Minimizo y ridiculizo a los que son cristianos. Y comienzo a decir, es que todos los pastores se enriquecen. Una manera de, en realidad, negar y de poder acercarse a Dios, ¿no? Es cierto que eso ocurre. Es cierto que ocurre. Pero hermanos, ¿acaso no es una justificación más bien para su pecado?
Es como una frase al aire soltada. Es una frase que les funciona para hacer quedar mal a todo el mundo, ¿no? Es una frase, o para hacer quedar mal a aquel que viene a predicar, ¿no? Pero lo único que están haciendo es manotazos de ahogado nada más, ¿no? Entonces, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Ah, mira, entre todo esto ponen desobediente a los padres. Es que la rebeldía, la desobediencia a los padres y la no honra a los padres es un pecado terrible delante de Dios. Acá pones desobediencia a los padres y tú no puedes ponerlo al mismo nivel de, por ejemplo, injuriosos, aborrecedores, detractores, ¿no? Homicidios, contiendas. ¿Por qué está acá desobediencia a los padres dentro del mismo rango de estos pecados, de estos pecados despreciables? Porque la deshonra a los padres es un pecado despreciable, hermanos. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas que son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. De acuerdo a estos textos, ¿cuál es el resultado final de que Dios entregue a los hombres al gobierno de sus propios corazones? Yo te lo resumo, pero tú obviamente lo tienes que escribir. ¿Cuál es el resultado final? Que cada uno abrazará sus lujurias, sus pasiones desordenadas, se entregará a ellos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso es lo que ocurre. Dios los entrega. ¿Qué significa? Dios se aparta de su gracia y entonces el hombre se entrega a todas estas cosas. Y ahora tenemos entonces al ser humano. Estamos viendo la radiografía del ser humano. Cuando mi esposa llegó al hospital y casi muere, cuando me la entregaron a mi esposo, porque no me dejaban entrar, porque yo decía, ¿por qué tanto no dejan entrar? ¿No? Lo que pasa, ella tenía acá moretones. Me dice que el día jueves que entró, ella entró el día miércoles, ¿no? Y le pusieron un medicamento que parece que le pusieron mal, que hizo algo contraproducente. Que todos se desesperaron en la unidad de tal manera que llamaron cardiólogo particular. El hospital llamó a un cardiólogo particular de afuera para que entre y ayude a solucionar el asunto. Eso no hace el hospital. Estaban filmando para querer limpiarse las manos incluso, ¿no? Haciendo ver. Dice que se subieron, cuando lo vieron a mi esposa ya se iba, se subieron en su encima y comenzaron a golpearla así. Se subieron en su encima de ella, así, sus piernas montado como caballo, dice, y le golpearon a mi esposa. ¡Pah! Le golpearon, dice acá, y mi esposa morado acá. Horrible. Horrible. Pero yo tenía un punto para cuando recordé eso. Pero ella estaba pues a punto ya de morir, ¿no? Y ellos se estaban limpiando. Ahora último. Sí, al último, y se estaban limpiando las manos, ¿no? Por completo se estaban limpiando las manos los médicos. Hasta que después pues ella vuelve en sí y recién me dicen, ay, tu esposa nos ha hecho padecer. Yo pensé que era algo sencillo, pues no me dejaban ver por nada. No me dejaban ver. Pero ella prácticamente estaba agonizando, ¿no? Y hicieron entre médicos, todo el personal se pusieron en shock ahí en el hospital. Pero parece que le pusieron un medicamento que no debieron, sin haberle hecho los análisis. A esto iba. Entonces ahí, cuando ellos no entendían por qué entonces ella se está yendo, por qué está muriendo, la llevaron, dice, y le sacaron, mira, yo no pagué ni 10 céntimos. Le sacaron tomografía, le hicieron no sé si hay resonancia, pero le hicieron todas las pruebas habidas y por haber, todas las pruebas habidas y por haber que puede tener el hospital, lo hicieron. Así rapidito, en un 2x3. Pensaban que de repente tenía un coágulo en el cerebro, un derrame, y entonces el cual estaba haciendo que ella ya se iba, porque su cara estaba volteando, ya se iba. Y cuando revisan, no tiene nada. Pudieron ver que en el cuerpo, pues en realidad no tiene nada, sino que era el medicamento que le habían puesto, ¿no? Estaba haciendo efectos terribles y casi la mata, ¿no? Las Escrituras
nos muestra a la palabra de Dios. Nos da la palabra de Dios nos muestra la radiografía, la tomografía de nuestra alma, la resonancia magnética, lo que nosotros no podemos ver, lo muestra la palabra de Dios. Y nos acaba de demostrar lo que somos. Y cuando nos alejamos de Dios, mucho más, ¿no? Y eso es como parte del juicio de Dios. Separados de Dios, expuestos a miseria. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Eso. Pero qué bueno que nuestro Dios nos ha traído y nos ha vuelto a su comunión con Él, ¿no? Amén.